Con este vídeo quiero dar un pequeño mensaje de consuelo y de alabanza a los soldados norteamericanos, al presidente norteamericano Donald Trump, un presidente histórico, un presidente que este acto glorioso y valiente de lanzar un mensaje a escala mundial a favor de la religión de los testigos de Jehová, perseguidos, marginados, expoliados, apaleados en Rusia, la Rusia del comunismo de Stalin, de las dictaduras, del terror, del miedo, de los asesinatos. El presidente Donald Trump es un presidente histórico, un héroe, un valiente, un hombre que va a llevar a América a su punto más culminante de gloria, porque América siempre, desde su nacimiento, ha sido una potencia mundial gloriosa de héroes. Fuera de lugar, una nación libre que ha jugado un papel decisivo en la libertad de los pueblos. Recordando que en Alemania fue Norteamérica y la vida de miles y miles de soldados heroicos norteamericanos la que libertó a los alemanes y a los testigos de Jehová y a los judíos de los campos de exterminio. América siempre en toda su historia ha sido una libertadora, un país, una mezcla de muchas naciones que formaron una nación única, heroica, histórica, que ya ha pasado a la historia, en los anales de la historia, como un país de libertadores, de héroes, de modernistas, de valientes, precursores en todos los campos. En la ciencia, en la astronáutica, en la cinematografía, en el ejército, en la libertad de los pueblos. Ahora va a llegar un momento decisivo en la historia, una vez más, de libertadores de Norteamérica. La liberación de Corea del Norte. Todo el mundo reconoce que Corea del Norte es un país de terror, de miedo, de matanzas, de actos diabólicos contra la población inocente civil. Una nación que tiene que ser libertada. ¿Y quién, sino Norteamérica, puede libertar a una nación en estado de terror, de miedo, de lágrimas, de pánico, con un ser endemoniado? Un dictador que es un cobarde, un ruin, un asesino como lo fue su padre o su abuelo. Una nación que va a ser libertada por Norteamérica una vez más y ya pasará una vez más a los anales de la historia como un libertador. Muchos de vosotros, soldados norteamericanos, es muy posible que vayáis a morir en los combates. Será una victoria rápida. No habrá apenas oposición, porque los cobardes huyen siempre. Y este dictador, asesino, genocida, Kim Jong, huirá corriendo. Antes de empezar los combates, huirá hacia otras dictaduras, hacia China. Pero nadie se va a comprometer a meterse contra Norteamérica. Solamente el tema de los cobardes, las amenazas, las calumnias, el engaño, el fraude. Solamente esa es su arma, los cobardes, desde la distancia, naturalmente. Ni Rusia va a intervenir, porque Rusia ya tiene una cuenta pendiente muy grande contra los testigos de Jehová, contra Norteamérica y contra el mundo entero, que ve el horror de las dictaduras, de los seres crueles, Estado y religión, en contra de las personas indefensas, de las personas nobles, del pueblo, hombres, mujeres y niños, que son en calidad como personas de lo mejor. No van a la guerra, naturalmente, pero eso no quiere decir que no paguen impuestos, eso no quiere decir que no colaboren con su madre patria. Ellos hacen trabajos sustitutorios ayudando a la nación en los trabajos más humildes, sean limpiezas, sea en asuntos de médicos o bomberos o otros servicios sociales, para apoyar a la nación, a su nación, en cualquier caso que sea necesaria, su ayuda y su aportación.
Pero es inconcebible que un soldado o un testigo de Jehová, en este caso, vaya a matar a otro testigo de Jehová que está en el bando contrario. Pero eso no quiere decir que sean desleales a su patria o a su país o a su gobierno. Pero son actos de venganza lo que hace este presidente Putin y su aliado religioso contra Norteamérica, porque ese es el arma de los cobardes. La traición, los insultos, las amenazas y vengarse contra ese país con personas inocentes, torturándolas, despojándolas de todo. Ya lo hicieron los césares romanos con los cristianos, igual en los circos romanos, quemándolos vivos, con el apoyo de la religión de los césares. Como decían los fariseos, no tenemos más rey que el César. Lo va a pagar caro. No tiene la culpa la población de Rusia, porque mucha gente vive como en Corea del Norte y en China con terror. Siempre el terror de la KGB. Como en la DDR, los testigos de Jehová, por el mismo Putin, encarcelados en las cárceles negras comunistas de la Alemania oriental, la KGB. La liberación de Corea del Norte va a ser un hecho rápido, es profético. En las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Daniel, capítulo 11, versículo 40, dice que se invadirá. Una victoria rápida. No habrá apenas oposición. Y avanzarán más allá sin oposición. Estas paradas militares de enseñar los dientes, amenazar a todo el mundo de Corea del Norte, son bombas de cartón, como lo hacía Khrushchev en la Guerra Fría en la Plaza Roja de Moscú. Bombas de cartón no tienen armamento nuclear. Y los que sí lo tienen en efectivo no funcionan. Todas han sido desactivadas. Ni una sola funcionará. Lo cual quiere decir que tienen miedo uno de otro y todos en común acuerdo, miedo de una potencia gloriosa, Norteamérica. Muchos de vosotros, algunos, no muchos, perecerán quizás en el combate a favor de la libertad de los pueblos. Pero las Sagradas Escrituras dicen que habrá una resurrección, tanto de justos como de injustos, unos para gloria, para vida eterna, otros para juicio, pero todos volverán. Volverán vuestros antiguos camaradas en el año 50, cuando la guerra de Corea, una vez más Norteamérica, para libertar del comunismo a la población, siempre subyugada y amenazada por dictadores crueles y diabólicos. Pero aquellos soldados norteamericanos que perecieron en Corea en los años 50 volverán. Jesucristo dice que volverán en la resurrección para vivir con sus familias, jóvenes, sanos y fuertes, para siempre, para toda la eternidad en la tierra. Es posible que algunos sucumbáis en el combate, pero vuestros familiares, vuestra patria, os recordará como héroes, os aplaudirán, siempre estarás en la memoria de la historia de Norteamérica como soldados que lucharon y dieron su vida a favor de la libertad de los pueblos. Las Sagradas Escrituras muestran, en el caso de Donald Trump, otros gobiernos, lo siguiente: ¿quién pone a los gobiernos? En la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, más o menos dice literalmente: toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios, porque Dios coloca a los gobiernos en sus posiciones relativas, de tal manera que el que se opone al arreglo de Dios se está oponiendo a Dios y recibirá castigo. Porque no por nada, dice, los gobiernos, los soldados llevan la espada, porque son ministros de Dios para castigar el mal y premiar el bien. Ministros de Dios. A Dios ahora está utilizando a un buen presidente, un héroe, un hombre que merece tener Norteamérica, un hombre moderno, un hombre sagaz, valiente, en semejanza al presidente John Kennedy. Un hombre que va a llevar a Norteamérica a una altura superlativa, por su audacia, por su valor, por su carisma, por su valentía. El mundo ya está aplaudiendo al presidente Donald Trump. Así que, soldados norteamericanos, llegado el momento de la libertad de Corea del Norte, no tengáis miedo. Vosotros sois los vencedores, los héroes, y vais a libertar a un pueblo esclavizado. Los cobardes no harán nada. No tienen bombas de armamento nuclear, ni menos Corea del Norte, que hace sus exhibiciones con armamento de cartón. Huirá,
y la misma población de Corea del Norte pedirá la extradición y le colgarán. Los mismos. Y se saldrán relatos horrorosos de los campos de exterminio de ese monstruo diabólico. Y él y sus generaluchos terminarán en cárceles y colgados. Como terminó Saddam Hussein, o como terminó Mussolini, como terminaron muchos dictadores que hicieron daño a la población. Estamos viviendo en un sistema caduco, final, pero siempre queda patente que la última potencia mundial angloamericana, Norteamérica, Inglaterra y sus países aliados, es una potencia puesta por Dios, bíblica. Una potencia es un arma de Dios para tener paz y seguridad a las naciones y para libertar a los pueblos. Vosotros, soldados norteamericanos, o la población norteamericana, sois héroes. Héroes. Lo habéis sido siempre. Todo héroe, hasta que Jesucristo, siendo el mejor de los héroes, tuvo enemigos. Siempre eran los mismos. La religión organizada, la cueva de ladrones, los déspotas, los asesinos de niños. Jesucristo los defendía al pueblo, los ayudaba, los curaba, los resucitaba. Pero siempre los déspotas le hablaban mal de él, hasta que le eliminaron mediante falsas acusaciones, asesinándole entre ladrones. Dios los resucitó y ahora Jesucristo viene con millones de ángeles para libertar no solamente a Corea del Norte, al mundo entero de los monstruos que lo han estado dominando durante miles de años. Así que este mensaje es para vosotros, soldados norteamericanos. Llegado el caso, mucho es posible que lo oigáis. Quiero felicitaros de antemano y daros mi sinceras agradecimiento tanto al presidente Donald Trump, su gobierno, sus ejércitos, porque sois un país glorioso de libertadores histórico. Y la historia del tiempo moderno quedará patente la sagacidad, la libertad una vez más de los pueblos por medio del gobierno y el ejército y la población norteamericana. Un fuerte abrazo, amigos militares, presidente Donald Trump, gobierno Donald Trump, y espero que con la ayuda de Dios consigáis una vez más una victoria, no solamente para Corea del Norte, sino para todos los pueblos que mirarán con emoción, con aplausos, con entusiasmo, y los enemigos con temor, que una vez más Norteamérica ha libertado a un pueblo subyugado y asesinado por dictadores monstruos. La libertad de los pueblos. Gracias, presidente Donald Trump, gracias, soldados norteamericanos, gracias, gobierno norteamericano. No olvidéis las palabras bíblicas. No hay autoridad a no ser por Dios, dice, porque toda autoridad, todo gobierno está puesto por Dios en sus posiciones relativas para castigar el mal y premiar el bien.